Juan Cárdenas ha publicado 6 novelas, entre las que destacan El Diablo de las Provincias, Los Estratos y precisamente El Ástico de Sombra, su más reciente título promocionado en esta versión del festival. Este autor ha ensamblado en esta lacónica novela un universo en el cual la magia y lo sobrenatural se entretejen en las capas de eso que podríamos llamar lo real. En la contraportada del libro se habla del potencial incisivo de la narración. Yo quisiera agregar que además hay un tremendo potencial poético en esa novela. Juan, te damos las gracias por atender esta entrevista. Gracias, Mauricio, y gracias por invitarme. En El Ástico de Sombra, Don Sando aventura reflexiones sobre el conocimiento y el misterio, sobre lo incomunicable. ¿Qué es la poesía para Juan Cárdenas y cuál es el significado que le atribuye en relación con su trabajo? Hay una parte del propio libro de El Ástico de Sombra donde Don Sando, que es un maestro machetero de esgrima de machete, pues muy poca gente sabe que en toda esta zona del norte del Cauca se practica desde tiempos inmemoriales un arte marcial, que es la esgrima de machete, arte marcial afrocolombiano además, o sea, son los negros de esa zona los que lo practican. Y Don Sando, que es un maestro de este viejo arte, en un momento reflexiona sobre qué es la poesía. Y él dice algo así como que la poesía es poder contemplar el misterio desde el umbral del pensamiento, ¿no? Es un misterio innombrable que uno solamente alcanza a ver como desde un umbral. Entonces yo hago mía esa definición de Don Sando de la poesía, quizá para apropiármela. Maravilloso. La poesía entonces juega a develar, a descorrer un velo. No lo sé, porque lo que te estoy tratando de decir es que es un misterio que se contempla. El misterio está tapado, si el misterio está desvelado ya no es misterio. Entonces, y es el misterio, pues es un misterio que no tiene nombre, pero que todos intuimos, ¿no? ¿Cómo definirías la escala de valores con la cual tus personajes se mueven en esa novela? Hay unas referencias a la autoridad, al honor. ¿Cómo definirías tú esa escala? Pues es un arte marcial, y los artes marciales, pues como todos sabemos, también son como unos códigos de conducta, son unas maneras de educar el cuerpo y el espíritu. Entonces, y la esgrima de machete en eso es como todas las artes marciales, es un arte marcial que implica una disciplina del yo, digamos. Entonces, no es simplemente bolear machete, ¿no? De hecho, en un momento Don Sando dice que a un machetero de verdad no le hace falta ni siquiera tener machete, ¿no? Que es un cierto saber estar, un aplomo, una manera de estar en el mundo. Y eso es muy importante si tenemos en cuenta que eso, digamos que todas esas afirmaciones provienen de negros, es decir, con la historia que tienen los negros en Colombia, pues en América en general, ¿no? La historia de la esclavitud, tantas veces negada, tantas veces falseada, olvidada. Entonces, esos cuerpos negros que han sido sometidos a una violencia histórica tan dura, tan tenaz, que esos cuerpos durante siglos desarrollen una técnica, no solo de defensa personal, sino como un estilo hasta de pararse, un estilo hasta de hablar. O sea, porque la esgrima de machete es un mundo amplísimo, la esgrima de machete es sobre todo la tradición oral que la rodea. Yo empecé a hacer esta investigación hace 5 años. Yo soy caucano y entonces yo tengo pues vínculos desde mi infancia con toda esa zona del norte del Cauca, como la parte negra y la zona del Patía también en el Cauca. Y mi interés, pues, cuando yo llevaba mucho tiempo queriendo entender qué era la esgrima de machete. Entonces comencé a entrar en contacto con las escuelas de esgrima. Hay escuelas, hay academias,
Y hay como dos, en este momento, dos grandes escuelas que siguen vivas, que es una es la de Puerto Tejada, que es en el valle, y otra es la de Buenos Aires, Cauca, que es en la montaña, que es, digamos, la zona de donde es Francia Márquez, ¿no? Francia Márquez de Suárez, La Toma, toda esa parte. Entonces es una zona tradicionalmente machetera. Y hay un añadido interesante, y es que en la montaña, en la zona de Buenos Aires, Suárez, La Toma, los macheteros y macheteras al mismo tiempo son maestros de el violín caucano. Sí, son macheteros y son violinistas. Entonces hay como es un universo sumamente rico de historias, de supersticiones, y sobre todo es una historia de conflictos, ¿no? Entonces yo lo que estaba rastreando en todo este cuento era ese. Yo dije, voy a sumergirme allí y voy a tratar de entender esto. Y pues después de 5 años el pequeño resultado fue esta novela, ¿no? Que está hecha a partir de los relatos orales que rescaté allí, pues que recogí allí durante esos años. Yo me permito decir que hay una órfica en tu novela, una órfica en el sentido más hondo posible, la posibilidad de que un artista, porque yo creo que estos macheteros son de algún modo artistas. Son artistas, claro. Sí, sí. Se enfrente a la maldad personificada es nada menos y nada más que órfico, es decir, con un violín, es decir, con una lira, ¿cierto? Poder descender al infierno, poder retar a un dios. Yo rememoro intensamente este pasaje de tu novela, donde el maestro se encuentra por primera vez con una criatura de estas, ya las vienes enunciando, primero enuncias el viento personificado, ¿cierto? Humanizado, luego mencionas por relato de un tercero a una bruja, y luego por fin se aparece una de estas criaturas. Yo tenía una tremenda expectativa por ver cómo iba a ser. Okay. Y la anuncias. Creo que esas dos libélulas que están en el sombrero de él son anunciadoras de lo que iba a ocurrir, de lo sobrenatural que se venía. Y el duende lo desarma y le dice, no te expongas al ridículo. Su arte, en todo caso, estaba inutilizado, y en Grecia, si mal no estoy, es despellejado por Apolo. Y Orfeo también pierde con los dioses. Sí, está muy buena la comparación. Y yo creo que, como estoy trabajando con un material proveniente, digámoslo así, de la tradición oral de esa zona, yo creo que inmediatamente aparecen unos elementos que no tienen otro nombre que arcaicos. Son elementos arcaicos profundamente arraigados en la psique de pueblos de todo el mundo. Entonces, esa historia, esa aventura de órfica que bien mencionas, pues tiene equivalentes en el mundo africano, en Oriente, es decir, hay muchas variantes de esa historia del músico que debe descender al Hades, ¿no? para obtener algo que quiere. Normalmente pues puede ser, bueno, en un caso rescatar a la amada, pero en otros es ir por un determinado conocimiento. En últimas, el rescate de la amada es ir por un determinado conocimiento, ¿no? Incluso de una manera mucho más poderosa. Y me parece una gran comparación, porque por otro lado insisto en esa parte, yo no he hecho otra cosa que trabajar como si yo fuera un escritor o un recolector de historias de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media los compiladores de historias trabajaban así. Ellos sencillamente recogían las cosas y les daban un cierto orden dentro del libro, y eso es exactamente lo que yo he hecho. No he hecho una cosa distinta que comportarme como un autor de la Edad Media. Yo encuentro que esta órfica muchas veces acarrea don y sino, fortuna y desgracia. Hay una película de Ciro Guerra relativamente reciente que se llama Los viajes del viento, donde el protagonista, que es interpretado por un acordeonista de la vida real que se llama Marciano Martínez, es un dotado para el instrumento,
un instrumento, curiosamente utiliza una metáfora muy evidente, casi que grosera, y es ponerle unos cuernos, unos cachos al acordeón. Sí, yo sé. Es que esa película me parece un horror. Esa película me parece folclore barato y paisajismo costumbrista típicamente como de Fontour, sí, como para promover viajes turísticos. Esa película realmente me parece detestable. Si tengo que mostrar... del folclore barato. Sí, no, claro, pues es que hay... El límite es sumamente peligroso, ¿no? Hay un límite... Hay un peligro constante en el hecho de trabajar con material proveniente de la cultura popular, porque si uno no ha hecho un trabajo serio de inmersión con la metodología necesaria, incluso hasta con las herramientas humanas necesarias, hasta como con el tipo de sensibilidad que requiere, y de empatía y de... O sea, mira, esa película es la película de un cachaco contando el Caribe. Sí. Eso es una película de un cachaco contando el Caribe. Entonces ese Caribe completamente sublimado, mágico, donde la gente es medio tarada, ¿no? Que casi prelógica. Entonces no... Eso claramente, notas que hay un problema intelectual por un lado y un problema de sensibilidad por otro. ¿Y de forma? No, pues la forma termina afectada por completo por esa aproximación, ¿no? Fíjate que, es muy distinto de lo que le pasa a Ciro en El abrazo de la serpiente, que me parece una película más rigurosa, mejor hecha. Entiendo, más densa, más... Pues probablemente él conectó mejor con eso, ¿no? Él probablemente conectó mejor con ese mundo. También hay que decir que el Caribe colombiano, como construcción histórica, como construcción cultural y regional, no es una construcción autóctona, quiero decir, no es una construcción del propio Caribe. El Caribe colombiano se ha configurado también gracias a unas proyecciones que los cachacos y la gente del interior hace sobre el Caribe. Y que, claro, y además y que los caribeños terminan asumiendo como propia. Dicen, es que nosotros somos así. No, les están diciendo cómo ser. ¿No? Me explico, es decir, hay como todas unas proyecciones desde el mundo antioqueño y desde el mundo cachaco sobre cómo debería ser el Caribe, ¿no? Y es más, sobre qué debería ser el Caribe. Porque, por ejemplo, tú pones esta vaina, ¿no? Ponte a pensar en todo lo que es el mundo multicultural, roto, increíblemente rico, quebrado del Pacífico colombiano, ¿no? Es decir, por pura comodidad geográfica uno dice, eso es otra región. Pero si uno lo piensa en términos macro de toda la cuenca del Caribe, uno se da cuenta de que el Gran Cauca y el Pacífico colombiano son parte de esa gran historia del Caribe, es decir, de lo que un amigo llama el Caribe afroandaluz, ¿no? Es decir, que es todo ese mundo atlántico que va desde el sur de Estados Unidos, agarra un pedazo de Brasil, agarra la península ibérica, el sur de España, las Islas Canarias, es decir, es un territorio mucho más extenso y más roto, más quebradizo. Entonces a mí me encanta toda esa idea del Caribe, porque nadie termina de saber qué carajo es el Caribe. El Caribe es un invento hermoso porque es precisamente lo inacabado, ¿sí? El Caribe es lo que falta, siempre es, y siempre es lo que come de todas partes. Es una voracidad total, es caníbal, el Caribe es caníbal, ¿no? El Caribe es caníbal. Entonces, yo no tengo la menor duda de que María de Jorge Isaacs es una novela Caribe, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sé si tú lo sabes, pero por ejemplo en Puerto Rico, como ellos no tienen novela fundacional del siglo XIX, en Puerto Rico leen María de Jorge Isaacs como una novela puertorriqueña, ¿me explico? O sea, entonces, paisajística podrá... Pues yo creo que más que paisajística es una cuestión histórica, de la composición histórica de estos lugares. Son lugares poscoloniales, son lugares con una fuerte influencia negra, son lugares donde lo indígena también entra en juego, son lugares donde lo oriental proveniente de Siria, Líbano también entra en juego, son lugares donde, ¿me entiendes? Es decir, son sitios abiertos a un montón de influencias.
Sí, cuando tú lees María de Jorge Isaacs, es un libro del siglo XIX, que es una cosa realmente muy loca. Ese es un libro donde te muestra un mapa y te muestra al Cauca incorporado en ese mundo atlántico. Es decir, María viene de Jamaica, ¿no? A ella la traen de Jamaica y la traen por el río Atrato, que en esa época era como una autopista, bueno, lo sigue siendo, pero en esa época todavía más era una gran autopista que comunicaba toda la zona del Gran Cauca, el Chocó, el Valle del Cauca, el Cauca, todo lo que es esa región de hoy, la comunicaba con el Caribe, ¿no? Entonces, tenemos unas ideas muy chatas y muy poco rigurosas desde el punto de vista intelectual sobre esa construcción de lo caribeño. Yo todo el rato la impugno porque eso se ha vuelto una cosa municipal. Se ha vuelto como una vaina como muy de, no, es como lo de acá y la región, y una idea de región sumamente pobre, ¿no? Cuando uno piensa en el Caribe como una realidad distinta, como por ejemplo, el Caribe para mí en Colombia sobre todo es una cosa que cubre los ríos, ¿no? Tú ves la cultura ribereña colombiana, la cultura ribereña del río Atrato, del río Cauca, del río Magdalena, y tú sigues toda esa cultura ribereña arriba, tierra adentro, tú te puedes hacer un mapa de lo que es el Caribe colombiano realmente. Y el Caribe colombiano es más grande de lo que parece. El Caribe colombiano está en Barranca Bermeja, el Caribe colombiano está en Quibdó, el Caribe, ¿no? Y al mismo tiempo no. Es decir, son lugares fronterizos muy extraños con intercambios con la montaña también. Entonces, pero el Caribe es esa complejidad. Y eso es lo que nos cuesta pensar. El Caribe es esa complejidad, es esa imbricación de mundos. Eso es el Caribe, ¿no? Y estoy parafraseando en realidad a uno de mis héroes intelectuales, que es Edouard Glissant, que es un pensador martiniqués. Y él piensa todo el fenómeno, él le llama la creolización, ¿no? Y para hablar de la creolización está hablando justamente de esto. Cuando uno tiene a Glissant en mente, la teoría de Glissant sobre la creolización en el Caribe, uno se da cuenta de que el Caribe colombiano llega muy adentro de Colombia, y no se queda simplemente en la delimitación arbitraria de unos departamentos. Es decir, hay una penetración muy fuerte y hay unos vínculos y una historia más arraigada y más profunda de lo que pueda parecer a simple vista, ¿no? Juan, luego de esta erudita e inquietante impugnación tuya, me gustaría que habláramos un poco de tu trabajo como traductor. Sobre este tema de la traducción, Borges escribió una notica muy corta, por allá por el 71, en la que decía que podía traducirse el concepto, que por eso usted, si leía un texto en inglés que hablara de teoría política, usted podía leer ese mismo texto en francés y comprenderlo a cabalidad, pero que hacer ese mismo ejercicio con la poesía no era posible. Decía en ese texto que traducir emociones no es posible, que la metáfora no es traducible al otro idioma, el conocimiento sí. Que como traductor que eres, ¿qué opinión te merece este juicio borgiano? Pues te va a contestar como traductor. Mira, realmente es extraño adivinar qué es lo que pasa, qué es lo que se traspasa en una traducción de un texto al otro. Es muy raro, no se sabe muy bien qué es lo que pasa al otro lado. Es como un filtro, pero también es un proceso químico también de alteración de cosas. Exacto, y se transforma lo que estaba en el original. El problema es creer en el original. El problema es creer... Yo no he leído ese texto de Borges, pero creo adivinar que Borges en este caso está incurriendo como en un fetichismo del original. Él cree que hay un original y que hay como un núcleo primigenio que en teoría debería tratar de ser traspasado al otro lado. Yo creo más bien en la traducción como contrabando. Es decir,
Sí, como contrabando, como el ejercicio de contrabandista. Es alguien que lleva, a veces ilegalmente, de una frontera a la otra, lleva cosas, lleva y trae cosas. Entonces el traductor es más bien como un contrabandista, es alguien que va pasando de un terreno al otro, de un territorio al otro, va pasando objetos, cosas, ideas, emociones. Eso es. Él resuelve, creo yo, de algún modo esa misma paradoja que plantea, diciendo que el traductor necesariamente tiene que ser un poeta, que para poder hacer ese ejercicio alquímico hay que ser un poeta. En el caso de la poesía, dices. No, en general, el ejercicio de traducción. Pues es que hay de todo, es que no lo sé. Pues para traducir poesía sí hay que ser un poeta, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Pero pues es que, no sé, se puede... La traducción es un juego también como muy rico, muy amplio, que te permite un montón de formas de ese contrabando del que te estoy hablando, ¿no? Entonces, no... Quiero volver sobre algo que me llama la atención en Elástico de Sombra, y es que en medio de estos paisajes que yo, no sé si es adecuado, pero los quiero quitar de edénicos, a veces me parece que lo son. Mencionas Coca-Cola, mencionas Gillette, mencionas la licorera, y a mí me pareció un inteligente juego pop en medio de eso. Sí, no sé si... No sé, Pues es que no lo estoy haciendo yo, es que eso está en la propia tradición oral. Es decir, es la gente la que vive en ese mundo donde el río es importante y donde el territorio es importante, pero donde también el mundo está completamente inundado de emblemas del capitalismo. O sea, de hecho, el mundo en el que esta gente vive es un mundo atravesado de cabo a rabo por las dinámicas del capitalismo tardío. O sea, esa gente está proletarizada, esa gente tiene que ser medio cortero de caña a veces. Ves la invasión, además de los ingenios de caña, que se va comiendo todo el territorio, que eso es lo que ha pasado, y esa es buena parte del conflicto que hay ahora mismo de tierras en el Cauca, es ese. Los ingenios de caña, que es una industria vividora, es decir, es una vividora en el sentido de que se aprovechan, es una industria parásita. Mira, nosotros, el grueso de esa producción de esa producción de caña de azúcar va para producir etanol y para producir azúcar. Y ambas industrias están protegidas por el Estado. Nosotros podríamos importar a Brasil o a otro lugar ese azúcar y ese etanol mucho más barato. Pero en realidad nosotros estamos manteniendo a las élites del Valle del Cauca con medidas proteccionistas porque es el Estado el que termina comprándoles esa cosa, y mientras tanto ellos no hacen sino expandirse, ¿sí? Entonces, es una industria parásita y destructora del medio ambiente. Ahora estamos todos muy tristes con lo que pasó en Hidroituango, en el Cauca, en la represa del Cauca, pero los primeros destructores del río Cauca han sido los ingenios de caña. O sea, los ingenios de caña han destruido el río, lo han vuelto casi innavegable, prácticamente innavegable. Le comen tierra al río para seguir sembrando caña. Vierten residuos tóxicos sobre el río, envenenan todo. Es una empresa de mierda. Entonces, todas las historias de los macheteros están atravesadas por esa situación económica. Pues por eso ellos hablan de las marcas y de todo, de lo que los rodea, porque de los ingenios son agentes del capitalismo completamente metidos en ese mundo proletario y destruido, ¿no? En medio de ese panorama desolador, trágico que describes, ¿cómo este discurso lamentablemente desdibujado ahorita puede convertirse en un discurso, un nicho de resistencia? Si es cierto que todos los sólidos se desvanecen en el aire, parece que también es cierto que todo lo esotérico también. ¿Qué hacer entonces? ¿Dónde refugiarse? ¿Qué queda? No sé, pero ¿te parece que estoy dando un mensaje catastrófico? No, me parece
que las realidades son las realidades, es decir, que objetivamente eso es lo que... Pues la gente de este libro y la gente a la que está dedicada este libro tiene una respuesta rápida y es seguir luchando. Esa gente lleva siglos resistiendo allí, siglos tratando de organizarse, le matan a los líderes, vuelven y se organizan. Esa gente lleva siglos peleando y para que le reconozcan sus derechos, para que se los trate como ciudadanos con pleno disfrute de sus derechos en un país que se supone que se los reconoce, pero que en la práctica no. Derechos territoriales que se les han negado históricamente a esas comunidades. Pues esa es la respuesta es completamente política. O sea, hay que seguir en la calle, hay que seguir taponando la calle, hay que seguir jodiendo. O sea, viste que aquí en Colombia es como esta gente sí jode, ¿no? Es como claro, cuando dice esta gente sí jode, eso es el discurso del amo. Ese es el discurso del amo, como esa gente sí jode. Pues sí, hijo de puta, jodemos. Tapamos la calle, ¿y qué? Sí, hijo de puta, salimos a la calle a marchar y jodemos el tráfico, ¿y qué? O sea, estamos saliendo por lo nuestro, en uno de los países más hijueputamente injustos del planeta. Es increíble que la gente no salga más. ¿Qué ha ocurrido entonces, crees tú, con esta posibilidad de levantar la voz? O sea, pues es que yo creo que la gente tiene incorporado el discurso del amo, pero eso es un fenómeno típicamente colonial. Típicamente, eso está tipificado. Uno lee Frantz Fanon te explica perfectamente cómo se interioriza en el esclavo el mandato y la voz del amo. Y es eso, esta gente sí jode, cómo protestan, no se quejen, no hagan bulla, no... O sea, esa cosa como de que es indecoroso hacer bulla, que se jodan, hacemos bulla. O sea, basta de interiorizar el discurso del amo. Y eso empieza ahora a resquebrajarse en Colombia y espero que siga adelante, ¿no? Yo tengo fe en la gente joven. Y cuando digo gente joven no me refiero a mi generación. Mi generación es una generación de gente echada a perder. Es una generación que transó, es una generación que le dieron 3 migajas y transaron y claudicaron. Pues los jóvenes no, los jóvenes, yo sí tengo fe en los jóvenes. La gente más, los pelados de 20 años, los pelados de la edad de ustedes que están en la universidad. O sea, yo tengo fe en ustedes. O sea, ustedes sí son gente pensante, gente como con otra manera de ver el mundo, más conectada con las cosas. Y yo creo que ustedes no van a claudicar como claudicó mi generación, que es una generación de mierda. ¿Y allí la literatura crees que pueda realmente insistir aquí adentro? No, ahí sí no sé. Pues la literatura trabaja a una velocidad distinta. La literatura no está ahí solo, digamos, no está para llamar a la lucha, la literatura. Pues puede llegar a tener ese efecto puntual en algún caso, pero la literatura tiene una velocidad distinta, porque la literatura no trabaja con la actualidad. La literatura trabaja con la historia, trabaja con lo anacrónico, con lo viejo. Por eso te digo que yo me siento como una persona de la Edad Media, que es como alguien que está recogiendo unas historias que no le importan a nadie, de unos señores, de unos viejitos macheteros que tienen 86 años, que a quién le importa esa vaina, los han dejado ahí abandonados como muebles durante siglos. Y yo dije, pues me interesa lo anacrónico, me interesa lo que a nadie le importa. A nadie se le ocurrió en todo este tiempo ir a preguntarles a esos señores cómo era que hacían su arte, qué pensaban del mundo. Entonces, la literatura trabaja en esos tiempos, como en unos tiempos más lentos, en unos destiempos la literatura. La literatura va a destiempo, va a contrapelo. No va en la actualidad va el periodismo, que es el cáncer más hijueputa con el que nos llenan la cabeza todos los días. O sea, la literatura yo diría que en eso es absolutamente contraria y enemiga del periodismo. La literatura va haciendo otra cosa y en otro tiempo. ¿Por qué escogiste la voz de narrador omnicomprensivo de arriba
y no una primera persona. ¿Esa pregunta fue germinal en la novela o resolviste el problema de la estructura narrativa, bueno, de la ilusión temporal después? Bueno, si te fijas bien, no es un narrador omnisciente del todo. Tiene lenguaje, palabras que son... Es un narrador engañoso, es un narrador engañoso. Es un narrador de eso que técnicamente se llama el estilo libre indirecto, ¿no? Que usa la tercera persona, pero en realidad en un momento asume el punto de vista de un personaje, luego asume el punto de vista de otro. ¿Me explico? Es decir, en realidad es una tercera persona engañosa, no es Dios contándolo, sino que en realidad es como si fuera un otro invisible que está entre los personajes, ¿no? Es una voz que está entre los personajes, no es una voz desde arriba, es un entre, ¿no? Y eso te lo permite el estilo libre indirecto, que es como es el uso de la tercera persona típicamente moderno. Es decir, ese uso de la tercera persona se desarrolló básicamente en la literatura del siglo XIX. Y es como un gran legado moderno, ¿no? ¿A quién distingues como uno de los grandes originadores? No, pues eso se fue explorando en toda la literatura del XIX. Yo les recomiendo un ensayo de James Wood, que es un crítico norteamericano. Ya no me acuerdo cómo se llama el libro, creo que el libro se llama El arte de la ficción, creo. Pero él le dedica varios capítulos de ese libro a explicar en qué consiste este dispositivo de la tercera con el estilo libre indirecto. ¿Qué significa eso en términos cognitivos, digamos? Que en literatura parece que las cosas siempre han estado allí, o las técnicas literarias siempre han estado allí, pero en realidad no. Las técnicas literarias tienen una historia y se van creando. Entonces, eso que parece como muy... que en el libro está deliberadamente hecho para que parezca muy sencillo, en realidad es una técnica bien sofisticada que consiste en, yo no me paro arriba, yo no es que lo sepa todo, ese narrador no lo sabe todo, no. Ese narrador sabe algunas cosas, sabe cosas que un tipo sí, que otro no, ¿sí, no? Y utilizas entonces, le pones las mismas palabras raras de la región que utiliza el maestro, que utiliza Miguel, la utiliza también el narrador. Claro, pues sí, pero el narrador es una voz más de las que está allí, ¿no? Sí. Yo realmente estoy contento de haber tenido la oportunidad de conversar estas cosas contigo. No, chévere. Espero que sea un documento leído, observado en la universidad para que se brinde el espacio también a otras miradas. Claro que sí. Todo del Caribe, creo que va a ser importante poderlo llevar también. Muchísimas Listo. gracias. No, gracias a vos, dale.